Buenas noches. Un placer estar de nuevo ingresando a sus hogares desde Ecuador, la ciudad de Loja, para una vez más tener un tiempo especial de conversatorio con respecto a las cosas espirituales, aquellas que tienen que ver con nuestra vida, con poder vivir una vida agradable a Dios y poder disfrutar de sus beneficios. Esta noche tenemos un invitado internacional, como todas las noches desde que iniciamos este programa, y vamos a presentarlo en este momento. Les invitamos a todos que se estén compartiendo, por favor. Gracias a aquellos que nos ven desde Ecuador, Perú, México también tengo entendido, y otros lugares, amigos, hermanos que en esta noche se están enlazando en vivo y vamos a tener un tiempo especial donde Dios va a hablar nuestras vidas y luego en su momento tendremos preguntas que usted puede hacer en vivo y podrán ser respondidas. Si alguna no logramos responderlas, entonces trataremos por interno de hacer la respectiva respuesta a llegar a su celular o a su computadora. Le agradecemos esta noche una vez más. Gracias, estamos con mucha expectativa y vamos a presentar al expositor sin más preámbulos para que él pueda exponer de dónde es, familia, etcétera. Entonces, en esta noche tenemos con nosotros al invitado. Amén. Bienvenido, Pastor Jesse. Buenas noches. Tenga la bondad, por favor, preséntese. Hola, buenas noches. Mi nombre es el Pastor Jesse. Somos de aquí de Playa del Carmen, el estado de Quintana Roo, en México. Y es un gusto, un placer poder estar compartiendo con ustedes la palabra. Gracias, Pastor, por la invitación. Nos honra en tomarnos en cuenta. Gracias a Dios que pone en su corazón poder tomar este tiempo y compartir la palabra de una manera sana, como es la doctrina del Señor, ¿verdad? Amén. ¿Podría un poquito hablarnos de la iglesia donde usted trabaja, su familia, un poco, por favor? Claro, estamos aquí en Playa del Carmen, somos la iglesia Vino Nuevo, somos una iglesia que ya tiene presencia aquí en una de las colonias muy conocidas en Playa del Carmen como el Ejido, la colonia Ejido, y crecemos promoviendo los valores, ¿verdad?, establecidos por la palabra del Señor. Ya tenemos algo de tiempo, somos mentoreados por nuestras autoridades, ¿verdad?, los pastores Rafael y Donna Holland en Estados Unidos, pero también aquí hemos tenido gran desarrollo con la ayuda también de otros pastores. Y tenemos ya un tiempo haber ido a estudiar y ahora al tiempo de trabajar, de sembrar, como el Señor nos los ha establecido, como la gran comisión, ¿verdad? Y de hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a nosotros nos tocó aquí en esta trinchera en Playa del Carmen. Cuando ustedes gusten, están invitados a venir aquí al Caribe. Estamos ubicados en este puerto de Playa del Carmen. ¿Qué cerca de Cancún están? A una hora de Cancún. Estamos, casi toda la gente ubica Cancún, y ya cuando dicen Cancún, ¿verdad? Pero estamos a una hora de Cancún, en la zona de la Riviera Maya, el Caribe, las playas, la arena, pero primero la palabra de Dios, la presencia de Dios, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias también por aceptar nuestra invitación. Queremos llegar a todo el público que nos está viendo, se está enlazando. Compartan, por favor, Pastor, usted, Jesse, también comparta, tenga la bondad con los demás. Ya, la idea es el deseo, la intencionalidad es justamente que usted pueda escuchar esto. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? Es la pregunta del millón. Muchos preguntan y dicen, no sé cómo escuchar la palabra de Dios. Otros dicen, si usted solamente lee, escuchará a Dios. Bueno, ahí vamos a dejar, pastor, que esta noche tenga este tiempo de exposición y luego vendrán las preguntas y respuestas y abramos nuestros corazones, abramos nuestros oídos espirituales para que Dios hable a nuestras vidas y luego podamos estar todos con una tremenda expectativa. Muchas gracias, Pastor Jesse. Entonces le dejamos este tiempo para que usted, por favor, tenga la bondad de exponer lo que Dios puso en su corazón. Gracias, Pastor. Bueno, amigos, en esta noche quiero
compartirles un tema que Dios ha puesto en mi corazón y necesito leerte algunos pasajes bíblicos, pero lo vamos a ir a manera de desarrollando este tema, detenernos para escuchar la voz de Dios. Y esto está en el libro de los Hechos, capítulo 27, del 1 al 44, y vamos a tomar varios pasajes. El Hechos, el libro de la acción, es el libro donde los discípulos empiezan a trabajar, ¿verdad?, con la ayuda del Espíritu Santo. Y hoy estamos, a manera de introducción, viviendo unos tiempos complicados, viviendo tiempos, ¿verdad? Sabemos todo lo que se está moviendo en el mundo, todo lo que está pasando en el mundo, pero mucha gente se pregunta por qué Dios permite estas cosas, por qué Dios ha dejado que sucedan estas cosas. Y bueno, Dios no quería esto. De alguna manera el hombre, ¿verdad?, ha metido la mano, y donde el hombre mete la mano, desafortunadamente lo ha transquiversado, lo ha dañado, y son consecuencias de alguna manera de la desobediencia. Y la desobediencia viene en el no detenernos a escuchar a Dios. Muchas veces tenemos capacidades, ¿verdad?, de manera personal y las hemos adquirido, pero a veces nos confiamos más en nuestras capacidades. Somos mucho de funcionar a veces cuando el hombre y la mujer tiene dinero, cuando el hombre y la mujer tiene salud, cuando el hombre y la mujer tiene de alguna manera todo, no va a buscar a Dios. Muchas veces cuando vienen las complicaciones, cuando vienen los momentos como este tiempo de dificultad, donde surgen muchas situaciones, muchas preguntas, pero Dios está hablando y Dios sigue hablando. El problema es que a veces nosotros, llenos de nuestro exterior, de tanto ruido, no nos damos cuenta de la voz de Dios. Recuerde que al profeta no le habló en el fuego, no le habló en el tornado, le habló en el silencio, en el silbo apacible. Y a veces tenemos que tranquilizarnos, y el Señor nos amonesta, ¿verdad?, en su palabra diciéndonos, ested quietos, porque en esto sabed que yo soy Dios. Tenemos que estar quietos, y quietos no es pararnos nada más, dejar de trabajar, sino estar inquietos en nuestro corazón, de estar tan preocupados, de estar tan ansiosos. Desafortunadamente, a veces hay tanto ruido de hoy, el teléfono, la televisión, las noticias. Si tú lees un periódico, es difícil que encontremos una noticia buena. Si vemos el televisor, es difícil que escuchemos noticias buenas. Pero si vamos a la palabra, vamos a escuchar siempre una palabra de parte de Dios, ¿sí? Entonces, yo te voy a invitar a que vayamos, si no tienes una Biblia, solo escuches lo que yo te voy a leer en esta noche sobre el libro de Hechos, Hechos capítulo 27, Hechos capítulo 27, donde Pablo tiene un naufragio. Para hacer un panorama rápido, Pablo es llevado, tenía que ir ante el César, porque ya había estado en las manos de otros gobernadores, había estado ante Agripa en los versos anteriores, de los capítulos anteriores, y él estaba siendo presado y tenía que ser juzgado, pero no encontraban en él algo que de alguna manera lo determinara que estar preso, que incluso que lo sentenciaran a muerte. No encontraban, así como el mismo Jesucristo, no encontraron algo, pero el hombre desafortunadamente buscaba lo que ellos estaban compartiendo, el plan de salvación, a Jesucristo como el Salvador. La gente no quería, ellos querían un rey, pero querían un rey de otra manera, y no el reino que venía estableciendo nuestro Señor Jesucristo. Esto era de lo que ellos venían compartiendo, y esto es lo que les afectaba o les lastimaba a todas las regiones que de alguna manera escuchaban este mensaje. Y si vamos al verso 9, yo quisiera que me acompañaras en el verso 9 como el primer punto de esta noche que te voy a leer. Dice: habíamos perdido bastante tiempo, el clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado, y Pablo lo comentó con los oficiales del barco. Yo quiero decirte que en este naufragio, antes de que ellos salgan del puerto de Creta, sí, los tiempos estaban un poco complicados, y ellos no escuchan a Pablo. Pablo, ¿por quién era dirigido? Por el Espíritu de Dios. El tema que estamos abordando hoy es precisamente detenernos
a escuchar a Dios. Muchas veces tú y yo podemos hacer cosas, comprar, tomar decisiones a la ligera, no consultar, y a lo mejor nos metemos en un problema. Y más adelante nos damos cuenta que no había sido la decisión correcta. Y lloramos, nos lamentamos, hacemos muchas cosas, incluso nos enojamos con Dios y no, lo culpamos, pero Él no tiene culpa de estas cosas. ¿Por qué? Porque nunca nos detenemos a escuchar si es la voluntad de Él que yo compre un auto, que yo haga un compromiso a ciertos años. Hoy nos atrevemos a hacer compromisos de comprar casas, de comprar autos, y nos proyectamos a 15, 20, 10 años. ¿Y qué nos da la garantía si nos preguntáramos de manera personal? ¿Quién me garantiza a mí que yo voy a tener todos esos años de vida para poder pagar una casa tantos años? Nos arriesgamos sin consultar antes a Dios. Sin embargo, en la misericordia de Dios nos deja funcionar, pero nos daremos cuenta que pasaremos por momentos de dificultad. Y estos hombres, a los cuales Pablo les dice, ¿verdad?, que eran tiempos difíciles lo que estaban pasando, pero sobre todo que habían perdido tiempo. Muchas veces perdemos tiempo por no escuchar a Dios, y eso nos daña, porque queremos llevar el control de nuestra vida y no nos ponemos a pensar cuánto tiempo hemos tenido para conocer a Dios, para conocer a su Hijo Jesucristo. Se nos puede ir toda la vida a pensar que nosotros podemos hacer las cosas correctas, y a veces son proyecto tras proyecto y no nos damos cuenta que solo se nos está yendo una vida que Dios nos dio para disfrutar y para funcionar. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando aquí con estos hombres? Que Pablo, dirigido por el Espíritu de Dios, les dice que ya habían perdido bastante tiempo. ¿Por qué? Porque el clima desafortunadamente no estaba a su favor. Y como segundo punto quiero decirte, como dice el mismo verso 9, en el mismo verso 9 que leímos, habíamos perdido bastante tiempo y el clima se ponía cada vez más peligroso. Se ponía cada vez más peligroso. ¿Para qué? Para viajar, ¿sí? Muchas veces estamos en situaciones que sabemos que son de riesgo, que son complicadas, que no son correctas. Y eso trae una intensidad a veces a nuestra vida que nos preocupa, incluso que nos puede quitar el sueño, nos puede quitar el hambre, porque estamos pensando en situaciones que no son correctas, que son de riesgo. Y esta misma manera Pablo les estaba diciendo, cada vez se ponía más peligroso. En este capítulo, que lo leamos y lo puedes leer tú con calma en tu casa, te vas a dar cuenta que habla de los vientos, ¿sí? Los vientos que de alguna manera los golpearon, los llevaron y los fueron arrastrando, aunque ellos tenían mucha capacidad de navegar como capitanes y como dueños del barco, que confiaban más en sus barcos y confiaron más en sus capacidades, pero el viento los fue llevando y los fue orillando a situaciones complicadas. Cuando nosotros como cristianos escuchamos de los vientos, de las lluvias, son situaciones que muchas veces van a venir como pruebas, situaciones que van a venir como indicadores que puede haber alguna situación complicada, y tenemos que ser nosotros muy sabios, muy inteligentes en saber determinar. Jesús le dice a sus discípulos y a la gente que estaba alrededor, ¿verdad? Le dice, ustedes saben cuándo va a llover, ustedes saben cuándo va a haber un mal tiempo, y usted y yo, aunque no somos meteorólogos, sabemos que se nubla el cielo y sopla el aire frío y de repente decimos, va a llover. Somos capaces de darnos cuenta cuando va a llover, cuando va a haber un buen tiempo, y damos determinamos, ¿verdad?, lo que va a suceder. ¿Por qué no así aplicarnos para nuestra vida? Saber que puede haber un panorama, pero como a veces andamos a la carrera tan rápido, porque hoy todo es activismo, rápido, express, el teléfono más rápido, la comida más rápida, la computadora con más memoria y rapidez de RAM, y todas esas cosas. El mundo está acelerado y vamos a veces en un sentido contrario. Y Dios lo que quiere es estar con nosotros, hablándonos en el silencio, aquietándonos, porque a veces tan activos creemos que si no lo estamos, eso es un sinónimo como de vergüenza, como que como pastor a lo mejor no estoy haciendo los eventos, o no estoy haciendo aquello, o no estoy haciendo lo otro, o como personas laboralmente, o como familia, tenemos que hacer esto, y nos perdemos. Y yo quiero decirte algo,
como pueblo evangélico, como pueblo cristiano y como invitado que tú nos escuchas hoy, a lo mejor tú te han hablado de Dios y no te has adentrado un poquito a darte la oportunidad de lo que Dios te quiere enseñar. Pero hay un texto en la palabra que nos dice sobre que seamos oidores y hacedores de la palabra. Y desafortunadamente, como cristianos, muchas veces nos hemos perdido más en el hacer que en el oír. ¿Y cómo voy a hacer algo que no he oído? ¿Cómo voy a hacer algo que no he aprendido? Pero a veces, como ya sabemos hacer el paso 1, el paso 2, el paso 3, ya sabemos funcionar. Dios nos permite que funcionemos y nos sentimos tan fuertes, tan capaces, empezamos a hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Y de manera personal, muchas veces, ¿verdad? Yo puedo hacer cosas. Yo le decía a la iglesia esta semana que me lastimé la mano hace unos días, unas semanas atrás, y necesitaba abrir un bote, un frasco de mayonesa. Me decía mi esposa que se lo abriera y me costó tanto trabajo que no pude y tuve que usar mi otra mano hasta pedir ayuda, porque siempre estaba yo con la fuerza, con la capacidad, porque me sentía tan fuerte, me sentía tan capaz, que a veces nos damos cuenta que eso no nos sirve delante de Dios. Dice la palabra: diga al débil, fuerte soy; diga al pobre, rico soy. En la presencia de Jesús. Nosotros fuera de Él nada podemos hacer. Y estos tiempos que ellos estaban pasando eran peligrosos y Pablo los trata de instruir. Ellos se confiaron más en sus capacidades y muchas veces no se trata de las capacidades, sino se trata de Dios. ¿Sí? Si nosotros ahorita vamos a descansar, bueno, aquí en esta hora en México, en unas horas descansaremos, pero ¿quién me da la garantía de mañana me tengo que levantar? A veces hacemos planes de decir, nos vemos mañana o nos vemos dentro de 3 días o 4 días. ¿Y quién me da esa garantía? Y nos atrevemos a decir eso. Entonces, yo tengo que ir a Dios y tengo que escucharlo porque Él me sigue hablando. El propósito del que yo exista es que soy el propósito de Él, porque Él habló su palabra sobre todos nosotros como seres humanos, pero desafortunadamente no hemos entendido que si Él no ha venido, si Él no ha regresado nuevamente nuestro Señor Jesucristo, es porque Él desea que no se pierda a la gente, que la gente regrese al corazón del Padre, y es a través de su Hijo Jesucristo. Estos hombres confiaron más en sus capacidades y se aventuraron, se adentraron al mar y empezaron a pasar las situaciones, ¿verdad? Empezaron a luchar contra los vientos, contra muchas situaciones. Otro punto es que en el verso 10 dice la palabra del Señor en el capítulo 27, les dijo: señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de carga y también riesgo de nuestras vidas. Entonces, Pablo, lleno del Espíritu del Señor, se para y dirigido por él y encara a estas personas. Les habla y les dice lo que puede pasar. Sin embargo, ellos, ¿verdad?, no habían hecho caso, no habían tomado en consideración y está de por medio pérdida de carga, naufragio y también el riesgo para sus vidas. ¿Cuántas veces nos hemos arriesgado? Si tú te das cuenta en el primer punto que fue perder tiempo, ¿cuánto tiempo hemos perdido? Yo perdí mucho tiempo. Mientras no llegué a los pies del Señor, perdí mucho tiempo y creí que la vida era así y creí que la vida era asá y busqué entre el mundo, busqué muchas cosas creyendo que iba a encontrar lo que realmente necesitaba y me llené de cosas de peligro, en ámbitos de riesgo y perdí mucho tiempo y me doy cuenta que hay gente que desafortunadamente perdió toda su oportunidad de vida. Estos hombres se les presenta a Dios a través de Pablo, dirigido por su espíritu, y les dice: creo que, señores, tendremos que detenernos, porque si seguimos avanzando, esto puede ir a otro punto. ¿No nos suena familiar esto? ¿No te suena si lo haces una situación de manera personal? Porque la palabra se tiene que leer de primera persona. Muchas veces la queremos leer para que la gente entienda, pero yo tengo que antes entender lo que Dios me dice. Y esta es una palabra en la cual Dios dice: detente, detente. Pero ¿cómo lo voy a oír si estoy tan lleno de Facebook,
está lleno de WhatsApp, está lleno de Instagram, está lleno de Twitter, está lleno de muchas cosas, de consumo. ¿Cuánto consumo de cosas? Consumismo, comprar, estamos llenos de ismo, consumismo y muchas cosas. Y el ser humano no se da cuenta que cae en una manera de vida que está perdiendo su tiempo creyendo que con esas cosas se va a hacer feliz. Y Dios tiene tiempo para que nosotros disfrutemos. Él nos estableció, la vida es hermosa, pero cuando la sabemos vivir plena en Cristo, porque solamente es a través de Él. Entonces, cuando escuchamos esto que le dicen a los oficiales, a los capitanes, Pablo, un hombre instruido por Dios, ¿no te suena, no nos suena familiar? Este asunto, este tema, nos compete a todos. El querer hacer, el necesitar hacer un alto. ¿No te ha pasado que a lo mejor vienes de relación en relación, de brazos en brazos, y no te has dado cuenta que son nada más momentos, chispazos, y sientes que te amaban, y luego buscas a otra persona, y luego otra persona, y tus relaciones fracasan, ¿verdad? O tus proyectos fracasan. ¿Por qué? Porque no ha sido la voluntad de Dios. Y yo creo que tenemos que aprender, porque la vida a veces nos ha dañado, nos ha herido, porque nos hemos debilitado. Somos capaces de atendernos en lo que somos fuertes, pero en lo que somos débiles no nos atendemos. Y Dios quiere ser una ayuda para nosotros. Entonces, ¿a qué nos suena de alguna manera esto? A detenernos, a hacer un alto. Yo, como pastor ahora, ¿verdad? Pero antes, ante todo, como un hijo de Dios, tuve que hacer un alto en mi vida. La manera en que estaba viviendo no me llenaba, no me complacía, me daba cuenta que estaba yo mal, hasta que llegó un punto que tuve que buscar ayuda. Y Dios tomó mi vida, y hoy por eso estoy aquí compartiendo la palabra, porque yo sé que es la posición correcta que Dios quería para mi vida. A lo mejor habrá gente que no aceptará, que no le gustará lo que yo le diré en esta noche, pero es algo que Dios puso en mi corazón, y le agradezco a Dios por estos tiempos de compartirte que te tienes que detener. Mira, todo este encierro que hemos pasado y salimos, ¿sí? Mucha gente ya partió, y a lo mejor la gente sale y se vuelve a integrar a una sociedad donde piensa que, bueno, ya pasó la cuarentena, todos estos tiempos, y voy a tratar de recuperar lo que perdí, pero no se dan cuenta que lo que hizo Dios fue guardarnos, ¿sí? Guardarnos, porque Él tiene un propósito. Mientras tú tengas vida, mientras yo tenga vida, es porque todavía no hemos terminado el propósito de Dios en esta tierra. Entonces, Pablo les dice que se detengan, pero ellos no quisieron, ellos confiaron. A lo mejor mucha gente antes de la pandemia confiaba en su trabajo, confiaba en su economía, confiaba en su salud, y hoy hay una gran interrogante. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Dónde está esa fortaleza? ¿Dónde está aquello que teníamos, que nos hacía sentir tan seguros? Pero nos damos cuenta que Dios nos estuvo hablando: deténganse, deténganse, porque yo soy un Dios que me he manifestado, que quiero hablarte. Otro de los puntos, quiero llevarte al verso 11. Mira lo que dice el verso 11 del capítulo 27 de Hechos. Pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. Pero el oficial a cargo de los prisioneros le hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. Lo desecharon a Pablo, no lo tomaron en cuenta. Como muchas veces, ¿verdad? A lo mejor no tomarán en cuenta el consejo de parte de Dios. Pero cuando viene el dolor, cuando viene esa noche oscura, tan difícil, esa madrugada que no puedes dormir, que te das cuenta y que sabemos cuando realmente eso no lo podemos solucionar, que solo es Dios, Dios permitiendo que nos detengamos y que seamos capaces de decir: me he equivocado, he vivido toda una vida equivocada. Y cuando nos confiamos en otras personas o en nuestras capacidades, ellos confiaron en un barco. Tú conoces la historia del Titanic, un barco que fue hecho para navegar, para hacer y transportar carga y gente de la más alta sociedad, media y baja, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Contra qué se topó? Contra un iceberg, un pedazo de hielo. ¿Pero quién formó ese hielo? La naturaleza. ¿Y quién dio a la naturaleza? Dios. Diciéndole al hombre: tus planes no son los míos.
Y es donde tenemos que entender, porque a veces desafiamos a Dios. Por eso en el libro de Eclesiastés les dice a los jóvenes, acuérdate de tu juventud. Al hombre nos dice, y a todos los seres humanos dice, acuérdate en los días de tu juventud, cuando estemos en la parte más alta, porque cuando venga la vejez, cuando vengan los días, la decadencia, donde muchas veces ya no va a estar la fuerza, el ímpetu, todas estas cosas. Por eso debemos de acordarnos de Él y no confiar en nuestras capacidades. Reconocer que todo viene de Dios. Si tú trabajas, si tú funcionas, si eres inteligente, si eres capaz, si eres próspero, si todo es porque gracias a Cristo. Si tú y yo comemos, recibimos un alimento, es gracias a Cristo. Todo es a través del Hijo de Dios, de Jesucristo. Y no tomamos muchas veces los consejos de Dios. Ellos no tomaron el consejo de Dios porque veían a Pablo, pero no veían a Dios. ¿Sí? Y tú y yo tenemos algo que le corresponde a Dios, algo que está en nuestro interior, nuestra alma, nuestro espíritu, que es de parte de Él, que Él ha establecido algo. Y Dios, dirigiendo a Pablo, con su palabra, con su presencia, porque se le aparece a través, le manda un ángel y le dice, ninguno va a perecer, Pablo, porque tienes que ir ante el César, porque él tenía que llegar hasta donde tenía que llegar, pero tuvo que pasar el naufragio, tuvo que darle un sentido diferente. Sin embargo, Pablo, ¿verdad? Dirigido por el Espíritu de Dios, les hace siempre dando ánimos, siempre tomando ánimos. Hoy la gente desafortunada se enfoca o toma como base lo positivo, el positivismo, ¿verdad? Y es muchas cosas que a veces no son tan sustentables. Pero tomar ánimo, tomar fuerzas en la palabra de Dios, en el Señor, eso sí nos va a dar sustento. Desafortunadamente estamos en un medio, ¿verdad? En el mundo donde la gente, tú puedes, échale ganas. Tú le puedes decir a una persona que tiene VIH, que tiene cáncer, que tiene, no sé, una fase terminal, échale ganas, échale ganas. Sí, pero si volteamos los papeles y nos ponemos en los zapatos de él y él se pone en el de nosotros y a lo mejor él desde la postura nos diga, échale ganas, entonces entenderemos que es otra situación. Y yo creo que delante de Dios el échale ganas no funciona, sino tomar ánimo, tener ánimo en el Señor, yendo a su palabra, el consejo correcto, la manera que Él nos va a hacer saber qué es lo que va a suceder, ¿sí? Entonces, tenemos que confiar en Dios. Ellos confiaron en el capitán y confiaron en su barco. ¿Y dónde quedaron? Tú conoces la historia. Náufragos con un barco hecho pedazos, naufragaron arriba de pedazos de madera como pudieron y los que pudieron nadar, nadando. Y muchas veces estamos naufragando, ¿verdad? En vasos de agua, preocupados, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Mi matrimonio, esto, el otro. Cuando hay un consejo de parte de Dios, detenernos para escucharlo, detenernos para escucharlo. Pero entre tanto ruido no lo vamos a escuchar. Pero si nos levantamos por la madrugada, cuando todos duermen, cuando todo es silencio, y que nos cuesta trabajo, porque esta carne lo que quiere es dormir, dormir, descansar, pero Dios quiere hablar y hacer un esfuerzo, no sacrificio, porque sacrificio ya no podemos hacer. Tomar ánimo y decir, Dios, yo creo que es necesario que yo haga un alto en mi vida, porque no quiero terminar ni ahogándome, quiero estar mejor aprendiendo de ti. Y en el verso 18, acompáñeme al verso 18 del capítulo 27, dice el verso 18, la palabra del Señor, al próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Como siguió apretando cada vez con más fuerza el vendaval y seguía azotando el barco, la tripulación no le quedó otra más que arrojar por la carga, lo que transportaban. Transportaban reos, porque entre ellos iba Pablo. En uno de los versos, él le dice que el capitán se desespera y al ver que ya van a estrellarse contra las rocas, contra la isla, mejor matar a todos los presos. ¿Y qué es lo que pasa? Pero como el general tenía los puestos ojos sobre Pablo, de alguna manera había encontrado gracia delante de él, Pablo, ¿qué es lo que pasa? Dice que no los maten, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Ellos empiezan a arrojar la carga, a aligerar. Y muchas veces tú y yo traemos cargas.
Traemos cargas y tú dices, ¿pero cuáles? La carga de los celos, la carga de cómo arreglar tu situación matrimonial, que te lo callas, que te lo guardas, tu relación con tus hijos, tu relación laboral, de esos días que te levantas y que te ves al espejo y te sientes que ni te toleras, que ni te aceptas, muchas cosas que vemos que la gente empieza a prosperar y a lo mejor eso puede causar un sentimiento contrario. Y empezamos a ver todas las cosas, porque vemos televisión y vemos cosas mal, y vemos, escuchamos la radio y cosas mal, y vemos la internet y vemos y nos estamos llenando de cosas malas y está entrando en nosotros, ¿verdad? Y Dios quiere hablar. Fíjate, Dios nos ha dado dos oídos, una boca, escuchar más y hablar menos. Y a veces volteamos el sentido, hablamos más y escuchamos menos. Dios nos hizo con un propósito bien claro y definido, pero a veces nos perdemos, ¿verdad? No nos damos cuenta lo que Él quiere hacer. Entonces, si tú en esta noche tienes cargas que no tienes que llevar, porque a veces llevamos cargas que no tenemos que llevar. Tú sales a tu trabajo y vas en tu carro, y de repente viene alguien que se le hizo tarde y se para atrás de ti y te empieza a pitar, pi, 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 muévete, muévete, te empieza, y tú estás esperando el que te dé el siga, el semáforo. Y después que te da el paso, este hombre te rebasa y te empieza a gritar y a insultar y a lo mejor a lanzarte señas. Y si tú no estás bien, ¿verdad? Que escuchaste la voz de Dios, tú te vas a enfurecer, nos podemos enfurecer y de empezar a corretearlo y una carrera a lo mejor podemos terminar chocando. Una carga, una pelea que no tenemos que pelear. Nos añadimos cargas. Empezamos a ver, ay, qué tanto sol, qué tanto calor, qué tanto frío. Y empezamos a darnos cuenta que lo único que estamos es añadiendo cargas de quejas y quejas y quejas y quejas. Y Dios nos dice en su palabra, el Señor Jesús nos dice, todo el que esté cargado y trabajado, venid a mí. Trae las cargas, mejor llevar mi yugo, dice, mi yugo es más fácil. Entonces, Pablo ve que tienen que empezar a lanzar sus cargas, empieza a haber pérdidas. Hubo pérdida de tiempo, hubo tiempos peligrosos, confiaron en sus capacidades y empezó la venida hacia abajo. ¿Cuál? Empezaron a perder las cosas. Tú y yo en ocasiones hemos tenido que perder cosas. Y nos ha dolido porque a veces nos seguimos acordando. Es que yo tuviera aquello que perdí, si tuviera aquello, si aquel dinero, si no hubiera comprado aquello, si no me hubiera casado, y muchas cosas. Pero hay cosas que el hubiera ya no se pueden. Es el ahora, tampoco es el futuro, es el hoy. Dios es el Dios de hoy. Ha sido de ayer y será el del futuro. Pero nos da la oportunidad de pensar hoy. Mañana serán las misericordias nuevas de Él cada mañana. Hoy las fuerzas se me están acabando. ¿Por qué? Porque en la mañana fuimos, nos dio fuerzas y para que se nos terminen en la noche. ¿Para qué? Para que mañana volvamos a ir. Porque si no, vamos a andar con las fuerzas de hace 2 años, hace 3 años, y por eso andamos todos encorvados, cansados, y no funcionamos. Y por eso tenemos problemas con con aquel, con aquella, y con todos. Y pensamos que todos están mal y que nosotros estamos bien. Y no es así. Debemos reconocer que al no escuchar la voz de Dios, no estamos funcionando. Punto número 6, y casi termino. Verso 21. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y les dijo, señores, ustedes deberían de haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Y te invito a que en tu casa leas para que veas cómo termina toda esta situación. Nadie había comido en mucho tiempo finalmente, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? La preocupación les quitó el hambre. Ya tenían semanas sin comer, ya tenían tiempo sin comer y eso los debilita. Cuando tú y yo no comemos de las palabras de Dios, eso nos va a debilitar. Por eso es que andamos enojados, por eso es que podemos andar a la defensiva, pero cuando tú y yo vamos en la mañana, en la madrugada, un tiempo devocional con Dios, pero un tiempo devocional enriquecido, no un tiempo devocional seco, de solo leer por leer y solo conceptos, ¿verdad? O frases. No, que Dios, así como hablamos, también callemos.
y en silencio. Hay muchas razones por las cuales Dios quiere hablarnos, pero a veces nos cuesta trabajo perdonar, nos cuesta trabajo aceptar, nos cuesta muchas cosas reconocer y eso no nos permite escuchar a Dios. Dios ha estado hablando siempre. Dios sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Pero el hombre quiere satisfacer esta carne, quiere satisfacer este cuerpo. El problema es cuando viene la terminación de los días del hombre. Y cuando está en una cama, en una fase terminal, es cuando Dios si me sanas, es Dios si me levantas. ¿Y para qué? ¿Para vivir una vida como antes? ¿O para hacer una renovación de verdad? Tenemos que renovarnos. A veces estamos viviendo, ya con los tiempos anteriores fueron otras cosas y atrás y otras cosas. Y hoy son tiempos que nos tenemos que renovar, adecuarnos a muchas situaciones. ¿Sí? El punto 6 habla de esto. Aquí donde queremos explotar este punto de la palabra, señores, si ustedes me hubieran escuchado. Dios te ha hablado de muchas maneras, como lo hizo conmigo. Desde mi niñez, yo recuerdo cuando me llevaban a una iglesia, cantaba cantos, ¿verdad? Alabaré, 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 alabaré. Me enseñaron esos cantos, pero fui creciendo y cuando tuve la oportunidad, quise conocer el mundo y quise vivirlo a mi manera y me alejé de Dios. Y en ese éxodo, en ese desierto, en ese caminar, me llené de muchas cosas, pero siempre Dios me hablaba. Hoy que entiendo que era Él, reconozco que me hablaba. Me hablaba de muchas maneras y en momentos tan difíciles, de tanto riesgo, donde muchas veces le tuve que decir, Dios, si tú eres real, sácame de este problema. Y Dios actuaba. ¿Pero qué? Yo volví a caer y volví a caer hasta que me tuve que afirmar. Y estos hombres también se les fue anunciado si me hubieran escuchado. ¿Pero qué pasó? Ellos no se quisieron detener. Ellos quisieron seguir el negocio, la ganancia, seguir adelante. E incluso como pastores, a veces nos tenemos que detener. Porque a veces ya sabemos cómo funciona la iglesia. Y le puedo hacer así, le puedo hacer así, y le puedo hacer aquí, le puedo quitar aquí, y le puedo poner acá, y creemos. Pero como pastores también tenemos que reconocer que tenemos que ir a la palabra. Tenemos que ir a escuchar la voz de Dios. Fíjese cómo Dios, cómo Jesús nos toma en consideración como pastores y a todos los ministerios que Él ha establecido, pero que realce de alguna manera, y no para vanagloriarnos, sino para entender que Él nos da una posición que debemos de ocupar correctamente. Él dice, yo soy el pastor de los pastores. Entonces, si tú me estás escuchando en esta noche, tú necesitas un alimento fresco, un alimento sólido, un alimento correcto. Como pastores nosotros tenemos que ir a Dios y enseñarle a la iglesia cómo escuchen a Dios, que dependan de Dios, no que dependan de nosotros, que dependan de la voz de Dios, con un devocional, con su palabra, con su relación, y entonces ellos van a aprender. Nuestro trabajo es orientarlos, dirigirlos y que ellos encuentren el puerto seguro. Estos hombres no encontraron el puerto seguro más que de otra manera, a través del naufragio, a través de muchas pérdidas, ¿sí? Entonces, los vientos azotaron y representan a los problemas, las lluvias representan a los ataques del enemigo, muchas cosas. Y yo te invito en esta noche a que tú te detengas. A lo mejor tú dices, no, yo no tengo necesidad de esto, todo me está yendo bien. Qué bueno que te esté yendo bien, qué bueno que tengas salud, qué bueno que tengas bienestar en tu casa. Pero escucha, ¿qué pasaría si tú en ciertos días tú no pudieras movilizar tu pierna o tu brazo? O de repente viniera una situación que te cambiara el panorama. Dios no quisiera que fuera a través de eso, ¿sí? Pero muchas veces nosotros lo permitimos, muchas veces nosotros lo ocasionamos. ¿Por qué? Por no detenernos a escuchar la voz de Dios. Pablo era un hombre que se detenía a escuchar la voz de Dios. Y yo te invito que en esta noche tú puedas escuchar la voz de Dios. No es difícil, no hay que hacer cosas raras, no hay que hacer cosas extrañas, no hay que quemar nada, no hay que matar a nadie. Solamente es reconocer que te necesitamos, Señor Jesús. Y que es una de las maneras
que tenemos que entrar en agradecimiento a través de la reconciliación con Él, porque a lo mejor hemos vivido a espaldas de Dios. Y yo viví mucho tiempo así, a espaldas de Dios. ¿Y sabes qué? No me dejó nada bueno. Gracias que hubo hombres, mujeres que estuvieron orando por mí, personas que estuvieron clamando por mí, intercediendo por mí, y que hoy a lo mejor me ven hablándote a través de la palabra, ¿sí? Pero es algo que Dios me ha llevado a hacerlo y que estoy tan agradecido porque créeme que son mis mejores años de vida, los mejores tiempos de nuestra vida cuando estamos en el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, y si tienes una pregunta y puedo responder en este momento, lo haré con mucho gusto. Amén, pastor. Buenas. Es tan clara la palabra de Dios, hermosa. Nos anima a detenernos con este pasaje del naufragio cuando Pablo iba rumbo a Roma. Mientras llegan las preguntas, Sí, claro. quizás fuera bueno que usted nos pudiera explicar algo. Usted estaba narrando su testimonio, yo tengo también un testimonio parecido. Sí. Mucho tiempo perdí. Y personalmente, cuando vine al Señor definitivamente, hay un sentido de culpabilidad, hay un sentido de molestia, y uno se dice, ¿por qué perdí tanto tiempo? ¿Por qué no hice al Señor caso cuando era joven? ¡Qué barbaridad! Y hay una idea de querer recuperar el tiempo y poder en poco tiempo hacer Muchas cosas, todo ¿no? aquello que hemos perdido. Así es. ¿Qué consejo usted puede darnos a muchos? Gracias a Dios uno ya ha madurado que hay que continuar y lo perdido no, es irrecuperable, especialmente el tiempo. Por Sí, favor, haga eso. desafortunadamente, y lo que usted dice es correcto. Yo tengo a veces ese sentimiento cuando estamos en la obra de Dios y pasa de que dices, wow, cuánto tiempo perdí, cuántas fuerzas, cuántas cosas, cuántas oportunidades. Yo recuerdo que cuando era joven, una gran mayoría de amigos ya no están aquí en la tierra, han muerto. Y yo me preguntaba algo, yo decía, Dios, ¿por qué no le hablaste a fulano? ¿Por qué no le hablaste a aquel? ¿Por qué hablaste a mí? ¿Cómo fue? Pero bueno, en la soberanía de Dios, ¿verdad? En la misericordia, nos damos cuenta que Él, ¿verdad? Ya estaba ahí poniendo su mirada. Y yo creo que hay que agradecerle mucho. Yo estoy tan contento poder haber ahora servirle en esta oportunidad que Él nos da. Y yo creo que nunca es tarde, siempre podemos, si tenemos vida, hay oportunidad, pastor. Así que yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de hablar su palabra, de compartir y de amar a las personas. A lo mejor no soy un predicador que grito mucho, a lo mejor no soy un pastor pero me he enfocado en algo. Le voy a decir en qué me he enfocado y esto me ha servido mucho. En, en ser muy, de alguna manera equilibrado en las cosas de Dios, en que se haga lo que Él quiere. Porque también a veces como pastor puedo perder tiempo queriendo hacer las cosas yo a mi manera y me doy cuenta que no es. Él no quiere tanta sensacionalismo, Él no quiere tanta emoción, Él quiere fidelidad, Él quiere compromiso, Él quiere sinceridad. Entonces cuando llego con Él le digo, Dios, ¿para qué te voy a predicar a ti? ¿Para qué te voy a hablar si la misma palabra que me la has dado tú? Mejor vengo y ¿sabes qué, Dios? Aquí está mi corazón y tú sabes lo que yo necesito. Este soy yo. Y ahí es cuando empieza a hacer las cosas el Señor. Amén. Sí, es verdad. Quizás otra pregunta. Tenemos una idea, hay veces cuando no todavía tenemos madurez en la vida cristiana, tenemos una idea errada, nos hacemos un Dios a nuestra manera. Y pensamos que a Dios debemos de, en cierto modo, entre comillas, molestarle por cosas grandes. Y que las cosas pequeñas, Él no tiene por qué estar involucrado. ¿Cuál es ese Dios?
que usted puede explicarnos. ¿Dios está interesado en lo pequeñito, en lo sencillo, en lo cotidiano o solamente en aquello que tiene que ver mucho con mi futuro? Es que nosotros desafortunadamente estamos muy enfocados en los estereotipos, en la fachada, en lo visual, y realmente no es así. No es así porque yo o usted o muchos hombres de Dios, ¿va? Como pastores, si nos hiciéramos un exégesis, nos analizaran, a lo mejor no apuntaríamos para poder calificar. Es la misericordia y la soberanía de Dios. Pero Dios está en lo pequeño, así como está en lo grande, está en lo pequeño. El problema es cuando nosotros empezamos a pensar así, es cuando nos sentimos nuestro pecado, pensamos que es tan grande que no me deja acercarme a Dios. Y Dios está tan cerca que nosotros a veces estamos pensando que está tan lejos, pero no, Él está ahí, en lo pequeño, en los detalles. Él ha hecho incluso a veces detalles para nosotros, pero no los hemos visto por estar tan ocupados. Efectivamente, venía en este instante a mi mente el pasaje que salió de la boca de Cristo, donde dice a sus discípulos, estaba educándolos esos años aquí en la tierra, y le dice, yo tengo contado cada cabello de vuestra cabeza. Es increíble cómo los detalles del Señor nos tienen que tocar el corazón. A Él no se le pasa nada. Una pregunta, Diga. con el tema de tengamos de escuchar a Dios es amplio, pero hay una problemática ahora. Normalmente los jovencitos, las jovencitas toman decisiones con respecto a pareja. Y es difícil que en la juventud muchos entiendan porque no han experimentado el fracaso, que después uno dice, ¿para qué? Lo que usted dijo, ¿para qué me metí en esto? Y entonces con ese positivismo, con ese que puedo ganar el mundo entero, que yo puedo solo, toman decisiones de elegir ellos. ¿Qué consejo puede darle usted a cada joven y jovencita que nos está mirando en este instante, a sus padres, con respecto a buscar la dirección divina para la elección de pareja? Bueno, como padres, yo creo que tenemos una gran responsabilidad. El problema es que a veces no estamos en el canal correcto y no nos damos cuenta que los hijos son una bendición. Voy a hablar como si fuera un padre que no conociera de Dios. A lo mejor voy a llenar a mis hijos de viajes y de compras y la mejor escuela y la mejor educación. Y a lo mejor va a lograr ser un profesionista, pero eso no me va a ser una garantía que va a ser un buen esposo, incluso un buen hijo para conmigo, un hijo de Dios. Eso no lo garantiza. Pero como padre, si tengo la responsabilidad de conocer de Dios y que sé que tengo hijos debajo de mí, yo ya tengo que estar listo porque yo sé que ellos van a pasar por etapas complicadas. Entonces mi obligación es llevarlos al camino de Dios, orientar, verme lo que soy su padre, su amigo, poder ser una ayuda, pero una ayuda correcta, no de palabras efímeras, sino de términos que yo haya vivido, palabras, experiencias que haya vivido con Dios. Con los jóvenes, yo te invito, joven, señorita que me escuchas, te está hablando un joven que se siente ya con 48 años casi por cumplir, pero te voy a decir algo, estuve en tu etapa de la vida y yo quisiera tener a papá y a mamá ahorita para colgármeles del cuello, besarlos y decirle, mamá, te saqué muchas lágrimas, mamá. De hecho, hoy cumple años mi mamá ya de fallecida, ayer cumplía años de vida, pero murió hace 17 años, hoy cumpliría de fallecida. Y hacía una retrospectiva porque le voy a decir algo, ya que tocó usted el tema sobre los jóvenes. Mi madre buscaba de Dios, una mujer consagrada, buscando de Dios. Y hace unos días, en esta palabra, que hablando de escuchar a Dios, porque esto es lo que se predicó el domingo. Y como usted me pedía una anticipación del tema, yo tenía que dar lo que de alguna manera Dios me había hablado. No hacer algo lo que Dios había puesto en mi corazón. Y en esa oración, en esa intimidad con el Señor me recordaba que hace muchos años, cuando mi mamá oraba a Dios, ella oraba por sus hijos, ¿sí? Por nosotros. Y me dice, cuando tú veas a tu hermano
a un hermano que tengo genéticamente que se llama Mario, se llama María José, le decimos Pepe, cuando tú lo veas a él, tú dile, y quiero que tú sepas que ustedes son el resultado de las oraciones de su mamá. Por lo tanto, él no ha muerto porque él tuvo un derrame cerebral hace unos años atrás. Él no ha muerto porque yo estoy cumpliendo la promesa que le cumplí a tu mamá. Y yo te quiero decir, jovencita, jovencito, en el mundo vas a encontrar muchas cosas, pero no vas a encontrar a nadie que te ame como tus padres, a nadie que te ame como Dios. Y yo te invito a que no pierdas tu tiempo en las calles, ni en amistades que te llevan a hacer algo que no tienes que hacer, que eso te va a llevar a caminos muy dolorosos. Te lo dice alguien que Dios lo sacó de ese dolor. Amén. Otra vez tenemos algo con que identificarnos. En el caso mío fue igual. Mi madre oró muchos años, y cuando le tocó partir, y ella partió más de 20 y tantos años, no había visto el resultado de sus oraciones. Y llamó al pastor principal en ese momento y le dijo, yo le dejo la tarea. Muchos años después, todos volvimos al Señor. Qué Gloria. importante. Yo creo que este tiempo es importantísimo porque toca corazones. Luego después uno ve después y uno reconoce. Si mi madre y mi padre no hubiesen orado, si las personas que me aman no hubiesen orado, ¿dónde estaría yo? Claro. Yo alguna vez he dicho, yo digo, ya estaría muerto y Dios sabe dónde, pero la gracia de Dios nos alcanzó. Qué importante el trabajo de los padres. Paternidad espiritual, paternidad natural. Qué importante. Y me venía a mi corazón en este instante cuando hablaba con usted el tema de tomar decisiones. Hay otra pregunta que viene con respecto a escuchar, detenernos a escuchar a Dios y no perder el tiempo, tomando decisiones que de antemano sabemos, algunos, otros no, que van a tener finales catastróficos. Claro. Es en el tema ya del matrimonio. En el tema del matrimonio también tenemos problemas. Usted sabe que el mayor problema es, tomé una mala decisión, me casé muy enamorado, muy enamorada, y luego las cosas no están saliendo por muchos años como yo pensaba. Allí, ¿cómo detenerme para escuchar a Dios y ver la solución? Porque como que, como que entra y uno dice, nunca vamos a cambiar, nunca va a cambiar. ¿Qué hacer en estos momentos para poder ser guiados por Dios? Porque estamos, y el tema del matrimonio es tan complicado porque hay hijos, hay una vida compartida, y entra salir a otra relación con tantos temores, con traumas, etcétera. ¿Qué nos podría decir, pastor? Mire, precisamente en el desarrollo de esta predicación, yo le decía a la iglesia, ¿verdad? Y se lo comparto a las amistades, a las personas que están conectadas. Ellos iban en una barca. Póngale usted nombre a la barca, el nombre que sea, ¿no? Representa el hogar, el matrimonio, la relación, la casa, ¿sí? Nosotros podemos comprar una casa, pero no comprar un hogar. El hogar se construye, el hogar se edifica, y si no lo edificamos en la roca firme que es Cristo, pues el matrimonio va a empezar a buscar, porque al principio todo va a ser muy bien, todo va a ser correcto, mucho amor, pero el problema es que los seres humanos, ¿verdad?, piensan que van a comer de amor, y no es así. Tenemos que trabajar y tenemos que prepararnos para muchas cosas. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿En qué estamos tomando como escenario? ¿Qué estamos tomando como base de nuestro matrimonio? Y lo voy a decir abiertamente, muchas veces desafortunadamente, ¿verdad? Y sobre todo yo creo los matrimonios actuales, los jóvenes, toman más una relación, no sé, una cama, y no realmente el consejo de parte de Dios. Porque mientras están jóvenes, mientras están esbeltos, guapos y estéticos, y eso es lo que les puede atraer, pero cuando vienen los años, cuando vienen los cambios y todo lo han cimentado sobre su sexualidad nada más, y todas esas cosas, muchas cosas se van a ir acabando poco a poco, se van a ir deteriorando. ¿Qué es lo que va a sustentar? Los hijos,
que están bajo el matrimonio. Y muchas veces los padres no se dan cuenta que los hijos van a crecer, se van a enamorar y se van a ir. Yo a mis hijos les digo, tranquilos, no le alcen mucho la voz a mamá, a mí, porque yo me voy a quedar con ella. Y yo quiero vivir años con ella, cuidarla mucho, estar con ella, porque es mi novia, mi esposa, mi amiga, porque los hijos van a crecer, se van a enamorar y se van a ir y van a dejar a los padres. Entonces, el matrimonio, el hombre y la mujer debe de saber que después van a continuar ellos solos y tienen que disfrutar. Y el disfrute no nomás está en la juventud, el disfrute está también compartiendo de otras maneras y es buscando a Dios que pueden llenar su barca. Amén. Tremendo, pastor. Comienzan a llegar los mensajes, las preguntas, y vamos a tener que extender un poquito más. Sí, es importante. Yo creo que estamos en una situación donde Dios nos paró al inicio, cuando empezó esta pandemia. Todos, tenemos que ser honestos, todos los pastores, todos teníamos nuestros planes, ya nos veíamos este año avanzando así, así, y somos así, ¿no? Y Dios nos paró de golpe. Y lo primero que vino a mi corazón, el Espíritu Santo puso es, este es el tiempo donde tienes que buscarme y tienes que escucharme. Y la gran verdad que gracias a Dios en el caso nuestro no hemos perdido el tiempo, estamos todos los días en el día a día con el corazón abierto. Y hemos tocado un tema que es definitivamente lo que va a pasar después. Esto va a pasar. Así demore meses, esto va a pasar. Claro. Y cuando empiece otra vez nuestra vida ya sin este tema de pandemia, sin temores, otra vez viene a nosotros la idea de que ya podemos, entonces tenemos que escuchar a Dios y tenemos que empezar una vida de continuamente ponernos delante de Él como Jesús, ¿no? Que nuestro ejemplo perfecto de escucharle día a día para hacer las cosas, no para el mundo, no para que los aplaudan, que es bonito, sino para que podamos hacer la obra de Dios y que Dios nos apruebe. Yo creo que eso es importante. Vienen algunas preguntas. Hay una pregunta pastoral y hay una pregunta de un hermano. Dice, definitivamente, aquí es una afirmación y me parece que hay una pregunta aquí. Dice, definitivamente Dios nos ha hablado de muchas maneras. En unas no hemos hecho caso, en otras le hemos hecho caso. Hace una lucha entre la obediencia y la desobediencia. ¿Cómo no equivocarnos en la toma de... ahí está la pregunta, pastor. ¿Cómo no equivocarnos en la toma de decisiones y que podamos discernir que es Dios quien nos habla en esos momentos? Mire, el Señor nos dice en su palabra que entrar a sus atrios, sí, con acción de gracias y a sus puertas con alabanza. Muchas veces vamos a su presencia y vamos estresados, vamos angustiados, vamos apresurados. ¿Cómo son nuestros tiempos de oración? Muchas veces son presionados bajo horarios y no nos damos el tiempo. Entonces, este sistema que hemos adquirido en el mundo de rapidez, muchas veces estamos perdiendo como pastores, entrando y queriendo rápido respuestas y queriendo rápido ya escuchar a Dios. Y tiene que haber primero que nada, tiene que haber una gratitud. Y no nada más el que me da de comer, no nada más el que suple mis necesidades, el que me rescató, el que me salvó, el que me quitó de peligros, me rescató de peligros en las noches más oscuras, en situaciones. Entonces, cuando empieza a ver el Señor agradecimiento en nosotros, gratitud, empezamos a poder alabarlo, ¿verdad? Y después entrar ahí en un tiempo. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tiene que haber rendimiento. ¿Rendimiento de qué? Pues tenemos que declarar el pecado, lo que sea, nada oculto, rendimiento de cuentas, rendimiento de todo. Y entonces cuando nosotros nos conectamos con Él, ¿verdad? Empieza a hablarla, dejamos de estar tomando decisiones nosotros, porque a veces son nuestras emociones las que nos dirigen y no es la voz de Dios. Y uno tiene que aprender a saber cuál es la voz de Dios. Por eso dice Jesús, mis ovejas conocen mi voz. Cuando uno realmente no se pueden decir, esta es la voz de Dios.
Mi espíritu reconoce que viene algo de lo alto y me hace entender y me toca, me quebranta. Pero a veces vamos a la oración con todo un rito, ¿verdad? Queriendo casi ya quemar hasta incienso y hacer cosas raras, cuando Dios dice, no necesitas eso, solamente ábreme tu corazón. Y qué fácil es, pero qué difícil al mismo tiempo. Y entonces empezamos a poner tantas cosas que son obstáculos, y ahí es donde nos confundimos. Y al rato decimos, es que nos atrevemos a veces a decir, Dios me dijo esto, Dios me dijo aquello. Y Dios nos puede, ¿verdad?, decir, hey, yo no te dije esto. ¿Qué peso tan grande el que Él nos ha puesto cuando nosotros podemos decir, ¿verdad? Creo que es mejor decir, Dios ha hablado a mi corazón a través de su palabra, por medio de su espíritu, y esta es una palabra de parte. Cuando hacemos una determinación, Dios me ha dicho, porque es complicado. Amén. Amén. Hay veces yo expreso esto. Somos muy echados a los extremos. Somos muy extremistas y no guardamos el equilibrio. Y creo que un problema es, queremos que Dios nos hable muchas cosas, pero tenemos algo que es básico. Dios nos habla a través de su palabra y a veces no lo obedecemos. Y entonces yo pregunto, ¿cómo quieres que te hable una guianza específica si ni siquiera tomas como usted dijo, no eres agradecido? Y todos sabemos que todo lo que tenemos es producto de su amor, su misericordia, su gracia, y no le obedeces en aquellas cosas que son básicas. Entonces queremos que Él nos mande a tal lugar, ya, háblame, Señor. Pero ni siquiera tenemos disciplinas espirituales, prácticas, diarias, cotidianas. Entonces, es un problema. Yo creo que es el tiempo, como usted dice, de escuchar a Dios y tomar decisiones trascendentales desde el inicio. Hay otra pregunta aquí, pastoral, es un pastor, dice, ¿cómo tomar decisión en el ministerio cuando hay oposición? No solo con los de afuera, sino también con los que están dentro. Bueno, yo he pasado en algún momento esta parte de esta pregunta y yo he encontrado que en él está la respuesta. No quieras con nadie, no con todos no vamos a poder quedar bien, porque a veces podemos vivir de apariencias, que no pasa nada, que todo está muy bien, que todo está correcto, que todo está en su lugar, y eso es un error muy grande. Como pastores, lo que tiene que hacer uno es conocer a Dios y saber a lo que nos mandó a hacer. No salirme de ese camino, no salirme de los parámetros, porque si yo quiero agradar a todas las personas, me voy a cansar, me voy a debilitar, me va a drenar las fuerzas, ¿sí? Voy a perder mucho tiempo, mucho dinero, porque algunos van a querer que hagamos estos tipos de eventos, algunos quieren que hagamos este tipo de cosas, gente que siempre va a haber gente, para ver una victoria, va a haber una guerra, siempre. Entonces, una palabra, enseguida el opositor cantar. ¿Y qué es lo que pasa? Tiene que usar gente, las personas, solo que está dentro de las personas muere. Entonces, cuando nosotros vayamos a la palabra, nos dejemos renovar, pastor, porque eso es lo que nos hace falta. A veces como pastores estamos muy programados, ¿verdad? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, esto, el otro, y ya, y no nos damos cuenta porque queremos agradar a las personas. Entonces, cuando pasa eso, no fluye nada, no sucede nada. ¿Por qué? Porque no fue la voluntad de Dios, fue la voluntad de nosotros. Pero cuando yo voy al corazón de Dios y espero, que es lo más difícil a veces para nosotros, porque queremos la comida rápida, el teléfono rápido, la agenda rápida, todo rápido, y con Dios es al revés. Es espera, espera, y ahí es donde se va a acabar, ahí es donde se va a producir la paciencia, ahí es donde se van a producir todo eso que tiene Él para nosotros, y ahí nos vamos a dar cuenta que es Él el que está hablando. Yo invito a este pastor que él siga en el camino del Señor, que se tome de la mano del Señor, que tome la palabra, que se renueve en conceptos, que a veces hay cosas que no tenemos que, como pastores, algo que ha aprendido y a lo mejor les pueda servir.
antes de subir a predicar, antes de subir a predicar, si alguien sale, pastor, mire, pastor, es que estoy pasando, no, hoy subo, predico y después los atiendo. A lo mejor dirán, pastor, pero ¿por qué? No, ¿sabe por qué? Porque si yo empiezo a predicar y ya vino la persona y me platicó su problema, a lo mejor al rato yo empiezo a hablar del tema dentro de mi predicación que yo ya había estructurado, que Dios me había dado, y a lo mejor la persona dice, está hablando de mí porque, y yo voy a estar con esa carga y no voy a poder hablar lo que Dios me ha dicho. Amén. Amén, pastor. Interesante. Quizás quisiera mi amigo pastor consiervo también decirle, hay veces nos dicen cosas y también he aprendido a no defenderme a mí mismo. Ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, lo que dicen. Aquellos que se me oponen, estoy dando lugar, estoy fallando. Quizás yo no les creo a ellos, pero háblame tú, hazme ver. Y yo creo que el Espíritu Santo es poderoso para hacernos ver. También no vamos a, como usted dice, no vamos a poder agradar a todos. Es una gran verdad. Una Ahora, gran verdad. le voy a decir algo, añadiéndole un poco a este comentario, y eso tenemos que tenerlo muy claro. A veces la congregación no va a entender la posición del pastor, porque no es su trabajo. Pero le voy a decir algo, yo creo que muchas veces el estar en esa posición nos va a llevar a ciertas complicaciones y a lo mejor hay gente porque está más acostumbrada a querer, a no someterse, no les gusta someterse a la autoridad, ¿no? Y hoy, como hay tanta diversidad de tantas cosas, entonces la gente hoy toma de aquí, se mete al YouTube, toma de acá y agarra de acá y dice, ¿y por qué en mi iglesia no pasa esto? ¿Y por qué en mi iglesia no hacemos esto? ¿Y por qué no? Y entonces quieren que pase en su iglesia lo que ven allá, acá, por allá, y la gente tiene que entender, pero el pastor tiene, como usted dice, ir delante de Dios, ¿verdad? Por eso es, a veces es sentarse con ellos y hablar. Y el que no quiera, bueno, se tendrá que ir, no lo corremos, no lo echamos, pero este es el orden, porque habrá lugares donde se vuelve un desorden, ¿no? Es un tema pastoral complicado. Yo digo siempre, cada pastor, Dios lo va a usar de una manera. A veces a los hermanos les hago reflexionar. Una cosa es ir a YouTube y ver el programa y conocer al pastor predicando. Otra cosa es conocer a tu pastor todos los días, cómo te ayuda, cómo te aconseja. Llámalo, a ver si te hacen caso, a veces les he dicho. Una cosa es eso, y Dios te puso en este lugar, y yo lo comparo como en el hogar. Uno no elige qué papá va a tener. Este es tu papá, y Dios te ha dicho que lo obedezcas porque Él te ama y te va a guiar. Pastor, ha sido un tremendo tiempo. No pensé que íbamos a hablar tanto, estamos ya 10 minutos. Y tremendo. Yo creo que Dios ha hablado a mi vida, a nuestras vidas, una buena palabra, una buena palabra. Quisiera pedirle que usted ore, Gracias. porque los que están viéndonos, todos, usted, yo y todos, tenemos que escuchar a Dios, porque lo que se viene no es como antes. Tenemos un mundo que se va a enfrentar, nos vamos a enfrentar a otro tipo de mundo, Claro. y necesitamos definitivamente escuchar a Dios para hacer las cosas bien, agradarle a Él y que también nosotros podamos recoger el éxito que queremos como pastores, como padres, como amigos, etcétera. Por favor. Oramos. Señor, te damos gracias en esta noche por este tiempo donde tú nos has dado la oportunidad de exponer las cosas que tú nos has hablado al corazón. Agradezco tanto, Señor, la vida del pastor Moisés Neira y todas las personas que nos están viendo a través de estos medios. Que si hay preguntas, que si hay interrogantes en sus vidas, yo sé que tú les puedes dar la respuesta como un día tú también lo hiciste conmigo. Estos tiempos, Señor, que son complicados, tú ya nos habías anunciado, tú ya nos habías advertido en tu palabra. El problema es que no íbamos a ti, no íbamos a tus consejos ni a tu palabra. Pero hoy que estamos en ello, entendemos que estas cosas iban a pasar,
que tú ya nos estabas advirtiendo, diciéndonos prepárense, porque tiempos complicados, tiempos difíciles vendrán. Y te agradecemos porque nos has advertido con amor, con misericordia, siempre con tu verdad. Yo te pido, Dios, que en este tiempo donde la gente piensa, Señor, tenía su confianza en el sector de la salud, en el sector de la economía, en el sector del gobierno, y se dieron cuenta que no tuvieron la solución. Y hoy mucha gente, Dios, está volteando y buscando. Te pido que pongas personas, pastores al cargo de ellos, para que los dirijan y lo llevan. Y toda persona que en este momento se sienta angustiada, se sienta presionada, se sienta triste, Señor, porque perdió un familiar, perdió trabajo, perdió algo, Dios, que tú puedes poner paz en su corazón. Oramos en esta noche para que todos, Señor, el día de mañana podamos ir a tu presencia en ese tiempo de orar y experimentar que verdaderamente tú eres un Dios que sigues hablando hasta el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Jesse, ha sido un placer tenerlo con nosotros y yo creo que vamos a tener que invitarle otra vez. Gracias. Muchas gracias. Ha sido claro. Creo que esto es algo que nos hace, sabemos que tenemos que escuchar a Dios, Amén. pero como usted dice, vivimos en un mundo tan rápido que no tomamos una pausa para decir, Señor, un ratito, tú eres mi prioridad. Despídase, por favor, de todos aquellos, tenga la bondad. Pues un saludo a todos, muchas gracias por haber tomado un tiempo y haberme escuchado. Espero no haber ofendido a nadie. Al contrario, toda mi intención es bendecirlos, como Dios hizo conmigo. Ojalá que un día pueda venir, pastor, y todos los que quieran venir aquí a Playa del Carmen, a la iglesia Vino Nuevo, están invitados. Y claro, en el momento que usted nuevamente me haga la invitación, nos conectamos nuevamente, y también cuando nosotros hagamos algún tiempo también lo invitaremos también para que usted nos comparta de la palabra que Dios le dé. Un abrazo muy fuerte, saludos hasta el Ecuador, Perú, Estados Unidos y todos los lugares, desde México, desde Playa del Carmen, les mandamos un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Gracias. Gracias, pastor. De parte de la iglesia, de las iglesias del Movimiento Evangelístico Misionero en Ecuador, Wow. reciba un caluroso abrazo afectuoso. Me identifico, estaba escuchando parte de su testimonio y creo que somos por ahí, vamos. Dios ha sido demasiado bueno. Yo siempre digo, el héroe de la historia es Dios. Amén. Es Dios. Bendiciones, pastor. Muchísimas gracias. Estaremos en contacto. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todos aquellos que han estado con nosotros en vivo. Creo que Dios ha hablado en nuestras vidas. Este es tiempo de no preocuparnos, de no estar llenándonos de temor, de no pensar que no sé qué hacer, no sabemos nosotros, pero tenemos un buen Dios, tenemos su palabra escrita y tenemos la guía del Espíritu Santo. Él siempre va a querer hablar a nuestros corazones. Veamos el tiempo correcto. Hagamos de él la prioridad número 1 en nuestras vidas. Dios me lo bendiga. Muchas gracias a todos los hermanos de México que han estado con nosotros en este momento en vivo, a todos aquellos que han estado acompañándonos, y los invitamos al próximo conversatorio. El próximo martes tendremos a otro invitado internacional, pero sobre todo hablando sobre la bendita palabra de Dios. Dios me lo bendiga a todos. Muchas gracias. Linda semana. Continuemos siempre buscando al Señor. Amén. Gloria al Señor.